Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Andrés Eloy Méndez, quien es el superintendente de Precio Justo, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, superintendente? Bien, Vladimir, bien. Contento y satisfecho de por fin estar aquí contigo. Bueno, vale, gracias por venir. Bueno, Andrés Eloy, antes de meternos con el tema que te ocupa principalmente, me gustaría tu opinión sobre las reacciones que han habido luego de que Estados Unidos declarara que Venezuela representa una amenaza y que por lo tanto solicitó la declaratoria de una emergencia y además con las sanciones a 7 funcionarios del Estado venezolano. En primer lugar, bueno, las reacciones del presidente Maduro, también la oposición se ha venido pronunciando a través de distintos voceros. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Bueno, lo primero es que Venezuela, ni hoy, ni mañana, ni nunca en su historia, ha representado una amenaza para ningún pueblo del mundo. Para ninguna república del mundo en su soberanía o en su autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos es para los países como la vida al ser humano, es inherente. Y nosotros así lo hemos mantenido y respetado. Ahora bien, ante esta realidad de lo que ha sido la historia, el presente y el futuro de Venezuela, esta proclama que lanza Obama, que es una proclama prebélica, porque hay que decir que ninguna de estas proclamas ha estado sola en la historia reciente de los Estados Unidos. Todas estas proclamas vienen posteriormente con acciones militares. Haber lanzado, en el marco de la competencia que le da la Constitución norteamericana al presidente de los Estados Unidos, un estado de alerta nacional por la amenaza que representa Venezuela para los Estados Unidos, pero además violentando todo principio y mecanismo de actuación internacional. ¿Para qué es la OEA? Pues la Organización de Estados Americanos es para dilucidar cualquier diferencia entre los estados, y si uno representa una amenaza para otra, ahí está la OEA con sus 33 miembros. ¿Para qué es la OEA? Para sentarse en la OEA, para dialogar. Entonces, Estados Unidos violenta un mecanismo que ellos mismos además han creado y del cual son partícipes. Se lo brinca a la torera y lanza una propuesta, una proclama de guerra que además es extraterritorial. Ellos no pueden legislar ni pueden pretender que las acciones que plantea el presidente de los Estados Unidos o el Parlamento norteamericano tenga aplicación en Venezuela. Eso es una pretensión extraterritorial. Entonces es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional público. Es una violación de los mecanismos de la Organización de Estados Americanos y un desprecio definitivo por la OEA. No es que nosotros estemos tampoco muy a gusto en cómo se comporta la OEA, pero es lo que ha habido. Ahora se presenta una gran oportunidad. En vista de que ellos mismos desechan y violentan a la OEA, es el momento de la CELAC. Porque los que están matando a la OEA son ellos. Es el momento de la CELAC, es el momento de UNASUR, como nueva instancia para dirimir en nuestra América y para defendernos. El problema es que Estados Unidos no forma parte de ninguno de estos organismos. Entonces, involucrar a la CELAC, por ejemplo, yo no digo que no se haga, pero tienes el problema de que allí no está como interlocutor de Estados Unidos. ¿Cómo hacer? Pero tienes el gran beneficio de que la CELAC unifica a toda la América Latina y el Caribe, a todos los países, en una posición de paz y de no agresión, como parte de los principios fundacionales. ¿Y por qué el gobierno no ha pedido que se convoque entonces la CELAC? Bueno, ya UNASUR ha sido convocada por su presidente pro tempore, Rafael Correa, además con una posición ya prefijada de repudiar esta terrible, grotesca y sin precedente agresión abierta a un país latinoamericano. Porque yo creo que ni que cuando invadieron Panamá, se declaró a Panamá un peligro para el pueblo norteamericano, para el Estado o los Estados Unidos de Norteamérica, de manera tan grotesca. Ahora, ¿ustedes creen que está cerca una acción militar norteamericana en Venezuela? Sin duda alguna está pensada. Yo comparto la posición del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello Rondón, de que está pensada y está planteada con las 10 bases militares colombianas, con la flota, con la cuarta flota en el Caribe y las otras bases que están por acá cerca en el Caribe y América Latina. Ellos tienen planteado y se han planteado una acción militar. Ahora, eso dependerá, y es lo que están evaluando y se conecta con la segunda pregunta que tú hacías, de la contundencia de la respuesta del pueblo venezolano, que debe de ir más allá del chavismo, porque aquí no se está hablando de atacar u ofender al pueblo chavista, sino al pueblo venezolano en pleno, a su historia,
a su esencia de venezolanidad y nuestro comportamiento histórico en el concierto de las En naciones. ese sentido, ¿cómo evalúas las posturas que han surgido de la oposición en torno a este tema? Mira, yo debo recibir o he visto y he recibido con beneplácito declaraciones que repudian, siempre con alguna reserva, ¿no? Pero es valioso. Es valioso para la democracia venezolana que una parte de la oposición, algunos miembros de la oposición, por nombrar a Stanley González, que lo leí, y ahora recientemente leí al gobernador Falcón, al gobernador del estado Lara, repudiando estas acciones extraterritoriales, ilegales y de agresión del gobierno norteamericano contra el pueblo venezolano y contra el Estado venezolano. Cosa que en lo particular uno recibe con beneplácito, ¿no? Porque por lo menos queda constancia de que no todos son apátridas en la oposición, o por lo menos no todos tienen posiciones apátridas en la oposición, y eso se recibe con beneplácito. Pero creo además que la posición del presidente Nicolás Maduro, que asumió desde el día de antes de ayer en la noche en cadena nacional, donde además hizo un pequeño recuento, un recuento de cómo ha evolucionado la injerencia norteamericana desde el primer momento que él ganó las elecciones y algunos vasallos acá en Venezuela de ese imperio. ¿Cómo ha sido su actuación? ¿Cuál ha sido la receta comunicacional, mediática, la guerra económica, etcétera, psicológica, la actuación de algunos vasallos llamando a la salida, llamando a desconocer el resultado acá internamente? Como nada de esto funcionó, como nada de esto pudo, y nos enrumbamos a un escenario electoral dentro de 6 meses que nos meteremos de lleno todos en el tema electoral, y el PSUV sigue teniendo 10 veces más puntos que cualquier otro partido, entonces ellos deciden ir por la ruta directa y tomar el atajo por sus propias manos de la desestabilización y la intervención en Venezuela. Y el presidente lo describió muy claramente, y creo incluso que esto no solo le llegó a quienes hemos militado en el proceso revolucionario o quienes hemos militado en la izquierda. Yo creo que esto le llegó al sentimiento de la venezolanidad en pleno. Andrés Eloy, precisamente con temas que son de tu competencia, me gustaría saber cómo puede impactar esta situación con Estados Unidos en el tema del abastecimiento. O sea, ¿qué medidas pueden tomar ustedes o qué medidas han pensado tomar para evitar que en Venezuela se puedan sentir efectos aún mayores de que tenemos de desabastecimiento con decisiones que puedan venir de los Estados Unidos? Porque también importamos productos de los Estados Unidos, por supuesto, y muchos, ¿no? Sin duda lo hacemos. Para ello ha sido convocado a consulta el agregado, en este caso el encargado de negocios de la oficina de Venezuela en Washington, Arbeláez Maximilian, considerando precisamente todos estos temas de la relación económica. Hay que decir con toda franqueza que hasta este momento nada de la relación económica con los Estados Unidos ha sufrido alteración alguna, ni en el envío de petróleo nuestro para allá, ni en las importaciones. Pero evidentemente, si se presentara una acción como la que algunos descabellados en Venezuela quisiera que se presentara, o algunos descocados del entorno de Obama y del señor Obama quisieran que se presentara, evidentemente nosotros acudiríamos a, mercado fundamentalmente europeo. Además, la Unión Europea ya ha fijado una posición, no digamos de respaldo a Venezuela, pero sí de repudio y marcando distancia a este tipo de sanciones contra Venezuela, que la considera muy agresiva. Nosotros tenemos proveedores fundamentalmente en materia de granos, leguminosas, lácteos, etcétera, que es uno de los grandes importaciones en Europa importantes. ¿Y cómo se va a poner en práctica esta llamada cadena de abastecimiento que se planteó en la reunión de UNASUR aquí? Bueno, fíjate, nosotros tenemos acá en América Latina, tenemos proveedores importantes de carne, de pollo, sobre todo de proteínas, e igualmente de alimentos balanceados para animales, maíz, etcétera, que son fundamentales para nuestra cadena de abastecimiento. Y allí los socios fundamentales en la importación son latinoamericanos. Y bueno, UNASUR es un mecanismo que nos puede permitir darle mayor y mejor fluidez a esto. No creo de verdad de que esto nos afecte de manera seria cambiar algunos proveedores de importación, pero lo que sí nos puede afectar de manera seria al país, a todos los venezolanos, es una acción de fuerza, de injerencia directa por parte de los Estados Unidos, y creo que allí debe haber un frente común de la República. Vladimir, tú como comunicador, pues, como comunicador y como político y analista que eres y has sido, yo creo que tú no puedes estar de acuerdo con una agresión extraterritorial y en ese tono contra el pueblo venezolano, contra la República, contra el Estado venezolano. Nadie puede estar hoy de acuerdo con una actitud tan soberbia,
de un imperio en decadencia, ¿no? Además. Tenemos que hacer una pausa, Andrés Eloy, y regresamos conversando sobre este y otros temas con el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Ya venimos.